Gracias. Gracias, Hilda. Mi papá estaría enojado porque le dijiste Garza y es González. Soy Laura Elena González, a sus órdenes. Y me da muchísimo gusto ver que tenemos aquí una reliquia de primer grado del Padre Moisés. Me da mucho gusto saber que tenemos aquí una reliquia de primer grado del Padre Moisés, y si después con orden traen su rosario y la tocan en la reliquia, su rosario se convierte en reliquia de tercer orden. Entonces, pues es un regalo extra que nos tienen las hermanas aquí en su casa. Bueno. También la medalla, claro que sí. Ajá. Todo, algún objeto sagrado que traigamos, algún objeto bendito, se puede convertir en reliquia de tercer orden. No digo la pluma o el lápiz, ¿verdad? Pero sí. Bueno, para mí es una gran alegría platicar del Padre Moisés, porque cuando me pidieron que si podía preparar una conferencia, les voy a ser muy honesta, yo no lo conocía. Y entonces me metí a estudiar algunos libros de él, me mandaron un libro que es el que estamos llevando ahorita en nuestro centro, pero yo lo sentía como que muy dogmático. Yo decía, yo quiero conocerlo a él, su persona, su vida, cómo vivió. Entonces pedí ayuda y me estuvieron mandando varios libros de él y de veras que quedé enamorada de su figura. Por eso quise ponerle a esta plática el heroísmo de la pequeñez. ¿Por qué consideran ustedes que puede ser heroica la pequeñez? Por la humildad, que es la base de toda la vida de virtudes, ¿verdad? ¿Mande? Sí. Lo más fácil para la persona es tratar de elevarse y de cultivar el ego, ¿verdad? Y entonces lo más difícil es mantenerse calladito, pequeño, tranquilo, muy disponible para el Padre Celestial. Yo creo que el Padre Moisés tuvo una pues no, fue un gran formador para él, el Padre Félix. Ahorita les voy a platicar un poquito de su historia. Si quieres darle vuelta, por favor. Eh, sí. Cuando alguien está poseído por una idea, esa idea se le nota. Se te nota cuando estás enamorado, por ejemplo, de las obras de la cruz, y en todo momento quieres hacer el ofrecimiento, todo por los sacerdotes. Señor, te ofrezco, permíteme unirme a ti y en tu unión ofrecer este pequeño sacrificio, la bendición de los alimentos, todo se ofrece alrededor de esa idea que nos domina y que es el centro de nuestra vida, ¿verdad? Yo me acuerdo que en mi casa pues, siempre han ido a comer muchos sacerdotes, sobre todo por los cargos que he tenido, y en alguna ocasión un padre se quemó con el caldo. Le dicen mis hijos, ofrécelo por los sacerdotes, padre. Entonces, es una idea que vamos formando, que vamos inculcando y que se transmina en cualquier detalle de la vida, ¿verdad? Entonces, cuando alguien está poseído por una idea principal, se nota y se convierte en el motivo de su vida, de enseñanza y del camino particular de santificación. Sí saben ustedes, por ejemplo, a nuestra madre, que en algún momento que estaba esperando ella el tranvía, pasa alguien y le arrebata su bolsa. Yo ese comentario lo había oído y hasta que no lo leí directamente de ella, le arrebata su bolsa y entonces ella se va corriendo detrás del Señor y le dice, espéreme, se la regalo para que no ofenda al Sagrado Corazón. Entonces, la idea dominante. A mí me han robado la bolsa y voy corriendo detrás de él, la verdad, pienso las llaves del carro, los documentos que traigo, etc. Conchita no, lo que no quería era que se ofendiera al Sagrado Corazón. Se la regalo, no pasa nada, ¿verdad? Dice Conchita que cuando eso le pasó, las personas que estaban paradas alrededor de ella y en la parada del camión se reían. Y luego dice, para colmo, después tuve que pedir que alguien me regalara una moneda para poder subirme al tranvía, ¿verdad? Y eso se lo escuché al padre José, el padre José, que fue formado por el padre Félix, que tuvo la fortuna. ¿Vale? No Cabral, a lo mejor sí fue el padre José Cabral. Pero entonces
él decía que llegó con la moneda, alcanzó a tomar un tranvía y llegó al noviciado para que le dieran otra moneda para llegar a su casa, ¿verdad? Y entonces, dice, de ver a aquella señora tan bonita, con los ojos azules, transparentes, riéndose, platicándonos aquella anécdota, que decía ya, qué tonta soy, pero pues no se me ocurrió nada. Entonces, pues le dimos otra moneda para que pudiera seguir. Pero ¿quién reacciona así de nosotros? Necesitamos estar más imbuidas todavía del deseo de consolar a toda costa el corazón de Jesús, en todo momento, que ese sea el motivo de nuestra vida. Entonces, en el Padre Moisés fue formado por el Padre Félix. Imagínense nada más. Él era un muchachito que nació en Zacatlán. De ahí lo mandan a Puebla a que se eduque. Y entonces en Puebla ya tenía pues a lo mejor 16, 18 años. Él se acoge con una señora que recibía a más muchachos también para darles casa y comida a cambio de trabajo. Entonces, pero que agarró esta señora un especial cariño con el Padre Moisés por su docilidad y su bondad y todas las cualidades que ya florecían en él, ¿verdad? Entonces resulta que esta señora le dice el Padre Moisés, me voy a ir con el Padre Félix. Le dice, no, no te puedes ir, eres un ingrato, que quién sabe qué, tanto que he hecho yo por ti, te tienes que quedar. Y entonces el padre le dice, y es más, ve a traer el pan, le dice la señora, para que fuera a traer el pan para desayunar, ¿verdad? Entonces el padre, ya había llegado el padre Félix por él a Puebla, y entonces lo había encontrado y le había dicho, te espero a las 11 en el andén del tren para irnos ya para la Ciudad de México. Entonces resulta que cuando va y le dice esto a la señora que lo hospedaba, la señora pues no quería soltarlo, ¿verdad? Y entonces él se va por el pan y se le ocurre al regreso llegar a la catedral, y entonces ahí estaba oficiando un padre que era muy amigo de la señora y que era su director espiritual. Entonces estaba confesando, pues espera a confesarse él también, entra al confesionario y le dice, ya llegó el padre Félix por mí, pero la señora me dice que no me puedo ir. Dice, mira, tú vete con el padre Félix y a la señora dile que yo después voy a hablar con ella, en un ratito más. Entonces, pues ya llega, deja el pan y se va corriendo con el padre Félix, pero ya eran casi el cuarto para las 11 y el padre Félix había ido a buscar a un grupo de muchachos que se iban también con él a fundar a los misioneros del Espíritu Santo. Y resulta que como era la época de la Revolución, el seminario a todos los habían mandado a su casa. Y entonces no encontró a ninguno el padre Félix. Nada más encontró a este muchacho que estaba en casa de esta señora. Y entonces, pues él se va corriendo con su maleta. ¿Cuál creen que era su maleta? Su Biblia y un par de pantalones. Era todo lo que llevaba él para el noviciado, ¿verdad? Entonces llega ya con el padre Félix y el padre Félix, pensé que ya no venías. Dice, no, sí, ya estoy aquí, padre, para lo que Dios quiera, ¿verdad? Entonces llegan a la fundación y llega el momento de la fundación y pues está él y está otro sacerdote, pero que ya era ordenado sacerdote. Y su obispo le pidió que estaba bien que empezara con los misioneros, pero que por favor no dejara sola la parroquia. Entonces, en la fundación fueron 2, pero en la vida real fue 1, porque el padre Félix empezó a vivir con el padre Moisés. Ya me imagino qué conversaciones tendrían a la hora de la comida. Él fue su director espiritual, nada más a él le daba las clases de inicio de noviciado. Entonces, una riqueza que el padre fue absorbiendo totalmente, ¿verdad? Entonces, fue maravillosa esta etapa en que él aprendió del padre Félix a estar abandonado en las manos del Padre. ¿Se acuerdan que el padre Félix repetía la ejaculatoria Dios, Dios, Dios? ¿Verdad? Entonces, es estar abandonados en manos de Dios, y yo creo que en cualquier época de nuestra vida, pero sobre todo en el momento que estamos así como que de mucha inquietud, de muchos cambios, de mucha inseguridad, podemos ponernos en las manos de Dios y descubriremos que son las mejores manos, ¿verdad? ¿Quieres darle vuelta, por favor? Bueno, el padre Félix, cuando le quitaron las casas de la Revolución, había puesto yo ahí, llega con él el ecónomo de la congregación,
ya tenían varias casas en diferentes partes de México, y le dicen, padre, los carrancistas ya entraron a las casas del noviciado. Y dice, pues bueno, estamos en las manos de Dios y son las mejores manos. No hay mejores manos que las de Dios. Entonces, abandonar todo lo material, sus libros, su material que era tan difícil de conseguir en aquella época, pues a dejarlo todo en manos de Dios, ¿verdad? Entonces, ahora sí es un poquito de biografía del padre. Les hice una pequeña introducción para entrar en ambiente. Nació en Zacatlán en 1893. Fue el primer seguidor del padre Félix de Jesús. Vivió un auténtico espíritu de la cruz y con un gran celo apostólico, abnegación y una caridad ardiente y generosa con el olvido de sí mismo. Amigo y protector de los niños y las personas que más sufren. Su lema, hago siempre el agrado de mi Padre. Fíjense, ya desde ahorita, con esta pequeña descripción, vamos ya prefigurando lo que va a ser el futuro en la vida del Padre Moisés, en la fundación de las Hermanas Eucarísticas. Vamos a darle al siguiente, por favor. Las misioneras de la Caridad de María Inmaculada, el Padre Félix, les voy a platicar. Cuando llegó a México, imagínense, llegó en plena revolución. Había una necesidad tremenda en todos los poblados, poblaciones, ciudades, porque en todos lados nada más había mujeres, niños y ancianos. A todos los hombres se los habían llevado para la revolución. Llegaban a los pueblos, arrasaban con todos los hombres, ¿verdad? Y jóvenes y niños, inclusive muchas veces. Entonces, estaban los pueblos desolados, con hambre. Entonces, era lo que se encontraban niños abandonados o niños sin educación y ancianos o enfermos. Entonces, el padre Félix fundó además de las 5 obras de la cruz, 3 obras eclesiales. Entonces, el padre Félix llegaba a algún lugar, observaba las necesidades que había y por lo pronto los seminarios. Fundó a las oblatas de Jesús sacerdote para que atendieran las casas de seminaristas y vieran por la ropa de los muchachos y todo esto, ¿verdad? Yo me acuerdo que hace años, cuando estaba de presidenta aquí de la Alianza y años después, Irma Andoni empezó un apostolado maravilloso en el seminario de Monterrey. Entonces íbamos a ayudar a las monjitas. Imagínense, en ese momento eran como unos 80 muchachos. Si nosotros nos tardamos no sé cuánto en juntar los pares de calcetines de nuestros hijos, imagínense de 80 muchachos, ¿verdad? Era una labor que tenías que juntar este calcetín con aquel y con aquel y con aquel, o tratar de que se lavara la ropa de acuerdo a los números para no batallar tanto. Estaban numerados y había casilleros, así como de los muebles de pimienta, hermanos, y entonces decía 81, 82, 83 y toda la ropa estaba marcada. Entonces del 83 esto va para acá, el 81 va para acá y así. Ayudar a poner orden para que los muchachos llegaran nada más y agarraran aquello y ya se lo llevaran a su cuarto, ¿verdad? Entonces son labores pequeñitas, ocultas, que ni siquiera nos imaginamos, ¿eh? Entonces el padre Félix fundó a las oblatas para que atendieran a estas necesidades, además de la comida y la atención a los cuartos y a todo esto, ¿verdad? Entonces después ve el padre Félix que falta educación, ya no digamos en la gente pobre, también en toda la población, de la gente media para arriba, pues no había nada de recursos para ellos tampoco. Entonces funda las Hijas del Espíritu Santo para la educación de niños y niñas de cierto nivel, pero también con esas escuelas sostenían a las escuelas de bajo nivel, ¿verdad? De pocos recursos. Entonces, las Hijas del Espíritu Santo para la educación. Luego después fundó te iba a decir, no, ellas no son, a las guadalupanas, ¿verdad? Iba a decir misioneras guadalupanas y dije, no son, sí son. Sí. Entonces, a las misioneras guadalupanas, para atender a la gente más necesitada de las periferias, ¿verdad? Y luego también ya iba a fundar a las Hijas de Jesús sacerdote. Entonces nuestra madre le dice en algún momento, oiga, padre Félix, ya son muchas fundaciones y las obras de la cruz están desatendidas, ¿verdad? Un poco desatendidas. Como que yo creo que Conchita pensaba, si hay vocaciones para estas, ¿por qué no las manda con las religiosas? Para mí sería lo lógico, ¿verdad? O para el apostolado, para la alianza o así. Pero no, él
tenían una misión muy específica dentro de las necesidades de la iglesia, exactamente. Entonces veía que esto era más como un movimiento eclesial para laicos, ¿verdad? Entonces, no, tenía una inteligencia, un grado de percepción a futuro del padre Félix impresionante, ¿verdad? Entonces, después de esto, pues resulta que ya las funda ellas el padre Edmundo Iturbide, que era el vicario del padre Félix, era el segundo en la congregación, ¿verdad? Pero entonces, con esa misma visión, el padre veía que había niños, que había enfermos en los pueblos, que había gentes abandonadas. Entonces, funda a las oblatas de las misioneras de la Caridad de María Inmaculada para que ellas abran escuelas, dispensarios, atiendan enfermos, y entonces atiendan esas necesidades específicas en muchos pueblos. O sea, todo México es inacabable, ¿verdad? Entonces, las fundó para servir en la iglesia a los enfermos y ancianos, a los carentes de formación cristiana e instrucción escolar. ¿Vivió? ¿Qué hice yo? Yo no hice nada. Vivió como un hijo pequeño, amado del Padre Celestial, haciendo el bien con humildad, bondad, alegría y sencillez. Y murió a la edad de 57 años en 1950. O sea que fue contemporáneo de algunos de nosotros, ¿verdad? Ahora, cuando yo estaba leyendo la vida del padre Moisés y la forma como fue educando a sus hijas, veía yo cierta similitud con Santa Teresita. Si le quieres dar a la siguiente, por eso metí los datos de Santa Teresita aquí. Bueno, después, ahorita se los platico. Yo veía que el padre Moisés hablaba mucho de la pequeñez, del abandono en las manos del Padre, y me resonaba mucho en sus escritos, los escritos de Santa Teresita. Dije, ¿el padre Moisés se copió de Santa Teresita? No, son contemporáneos. Santa Teresita nació 10 años antes y murió en 1894. Y el padre Moisés nació en 1890, por ahí, ¿se cuenta? Entonces, no había manera en aquella época que el padre se enterara que en Francia una monjita estaba viviendo lo mismo que él quería inculcar a sus hijas, ¿verdad? Entonces, yo siento como que nuestro Señor, cuando suscita un carisma en la iglesia, esto puede surgir en diferentes partes del mundo para que agarre con más fuerza, para que entendamos con mayor facilidad, tanto los europeos como los americanos, en lo que es la pequeñez espiritual, ¿verdad? Entonces, en él se gestó, bueno, su definición de vida interior es la vida de Jesús en nosotros. La vida cristiana es una participación de la vida divina en virtud de los méritos de Jesús y que nosotros debemos cultivar contra las tendencias opuestas. Es una participación de la vida divina que tenemos por el Espíritu Santo y por los méritos de Jesús. Eso es la vida cristiana, ¿verdad? Una participación de la vida de Jesús en nosotros, ¿verdad? La debemos de cultivar mediante las virtudes. ¿Quieres darle a la siguiente? Un alma pequeña atrae el cariño del Señor, quien la toma por su cuenta, le corta, le quita lo que le afea y hará que vuele por el camino de la perfección. Es el mismo camino de humildad que enseñó Jesús y en el que se santificó Santa Teresita de Lisieux, lo que estábamos platicando ahorita. Ser pequeñitos y estar en brazos del Padre todo el tiempo, ¿verdad? A la siguiente. Aquí vienen ya los datos de Santa Teresita. Nació en 1873 y murió en 1897, o sea, poco después de la fundación de las Religiosas de la Cruz. El padre Félix todavía no aparecía en el panorama cuando ya Santa Teresita había fallecido, ¿verdad? Entonces, en Francia es doctora de la Iglesia con la enseñanza de su caminito espiritual, nos enseña la sencillez del alma, a hacer por amor a Dios nuestras labores de cada día y a tener detalles de amor con los que nos rodean. Es como una síntesis muy chiquita de lo que Santa Teresita nos enseña a través de sus escritos y de su vida, ¿verdad? Ahora que acaba de pasar el día de Santa Teresita, me enteré de un detalle. Yo no sabía que como la superior era su hermana, para que no sintieran que tenía preferencia con la chiquita de sus hermanas, ¿verdad? Dormía abajo de la escalera.
Ayer ahí estaba la cama de Santa Teresita y ahí dormía y ahí agarró una riuma muy fuerte por la humedad que había ahí en ese cuarto tan expuesto a las corrientes de aire y todo esto, ¿verdad? Y eso yo ni lo sabía. Entonces, para que vean lo que es el silencio, la humildad y que es heroico eso, ¿verdad? No quejarte, no hacer saber ningún problema. Cualquiera diría que Santa Teresita fue la persona con la vida más fácil de todo el mundo, ¿verdad? Consiguió que entrara al convento a una edad antes de lo que se acostumbraba. Sus papás muy hermosos y muy cristianos la llevaron a Roma para que el Papa diera el permiso de que esta niña entrara al convento, ¿verdad? Todavía no cumplía la edad requerida. Entonces cualquiera podía decir, era una niña mimada. No, para nada. Su misma hermana se encargó de iniciarla en el camino de la perfección y de la purificación mediante la mortificación. Es tan importante esto, muchachas, para nuestra vida espiritual, saber mortificarnos en pequeños detalles, en pequeñas cosas, el sonreír siempre, el estar amable, el decir cosas lindas de los demás, es ser amorosos o ser bondadosos con los demás. Esas son cosas pequeñas que agradan mucho al corazón de Jesús y lo consuelan también, ¿verdad? Entonces, bueno, pues Santa Teresita, aquí la tenemos. Yo saqué esto porque me entró la curiosidad al estar leyendo al Padre Moisés. Decía, bueno, se copiaría de Santa Teresita, pero no, es otra onda, otro lugar. Y en aquella época los libros no viajaban tan rápido, ¿verdad? Y menos a un medio casi rural como en el que vivía el Padre Moisés, ¿verdad? Bueno, vamos a la siguiente, por favor. A lo mejor me estoy deteniendo mucho en cada filmina y son muchas. Me dicen a qué horas voy a terminar. Antes que nada, sí. El Padre Moisés decía que el ser pequeño es la ciencia de las ciencias y consiste en ser nada para que Dios lo sea todo. Se llama también espíritu del Evangelio. Jesús necesita almas pequeñas, que yo lo espere todo de Él, ni una mirada para mí ni para las criaturas, sino solo para Dios. Entonces, eso es lo que Jesús nos pide, en la sencillez, en la pequeñez, en la miseria nuestra, que es nada, ¿verdad? Que procuremos ser pequeños y abiertos a Él para que Él pueda disponer de nosotros, ¿verdad? Le das vuelta. El objetivo es llenarse de Dios como Jesús. Su dependencia respecto al Padre se concreta en docilidad, obediencia, confianza filial. Así se llega a complacer a Dios como Jesús. Estos son textos del Padre Moisés, aclaro, son las de las cartas y de lo que les escribía él a sus hijas espirituales, ¿verdad? Entonces, nuestro objetivo es llenarnos de Dios como Jesús, ¿verdad? Nuestra dependencia respecto al Padre se concreta en docilidad, obediencia y confianza filial. Yo de repente pienso que lo opuesto al amor es la desconfianza, porque por algo el Sagrado Corazón dice, yo confío en ti, el Señor de la Misericordia, en ti confío. Siempre nos está pidiendo que confiemos, que reforcemos nuestra confianza en Dios, sabiendo que estamos en muy buenas manos, que no suframos dioquis. Ya la vida nos va a traer sufrimientos de muchos tipos, de enfermedades, de mortificaciones, que si un hijo, que si la nuera, que si los nietos, lo que sea. Mortificaciones nos van a venir, de las de a de veras. No te mortifiques por cualquier cosa, como decía Conchita, ¿verdad? Vamos. El Padre Feliz de Jesús, cuando el Padre Moisés colaboraba con él en el noviciado, le recomendaba, sea madre con ellos, nada de impaciencias. Yo creo que la impaciencia es una cualidad que nos está destacando en esta época. Llegamos al sagrario y estamos ahí un ratito y ya me voy porque ya tengo muchas cosas que hacer, ¿verdad? No podemos ser fieles al ratito que queremos dedicarle a nuestro Señor. Ahorita vamos a leer algunos consejos que les daba a sus religiosas, pero la impaciencia hay que controlarla y hay que dominarla, que no nos domine ella a nosotros, sino nosotros poner la rienda, ¿verdad? Recordemos a la Madre Teresa de Calcuta, que invitaba a llevar la cruz delante de Jesús, no delante de Él o a solas. Cuando llevamos la cruz a solas, es cuando nos impacientamos, cuando nos deprimimos, cuando pensamos que no podemos hacer algo. Entonces,
El padre Moisés les dice, te vas a entregar a Jesús como una esposa se entrega a su esposo, pero a Jesús se le encuentra en el dolor. Lo puedes encontrar en toda la vida, en todas las cosas que hagas y todo, pero muy especialmente en los momentos de prueba. Ahí te vas a dar cuenta, ahí es donde nos damos cuenta que Él está con nosotros. Cuando todo va bien y que ves qué bonito día y qué bonito paisaje, el espíritu tiende a derramarse en aquello bello que estamos viendo y nos olvidamos de Jesús. En cambio, en el dolor nos concentramos en nosotros mismos y ahí nos damos cuenta quién nos habita. Nos habita Él, ¿verdad? Definitivamente. Dice, qué chiste, y les decía esto como broma el padre entre risas, qué chiste que las esposas de Jesús sean un montón de comodinas, que en todo busquen la comodidad. Qué cuadro tan especial el de nuestro Señor bien humillado y sacrificado y sus esposas un montón de comodinas. Yo creo que esto es una tendencia o una tentación muy de este siglo, muy de esta época, buscar la comodidad. Y es que la comodidad se nos ofrece en todos los aspectos y en todas partes. Se nos ofrece el aparatito para la cocina, qué padre, todo eso nos ayuda, pero que todo lo hagamos y lo disfrutemos junto con Jesús. Invitarlo a Él a estar con nosotros, a la Virgen María. A mí me ha pasado muchas veces que llego a la cocina, todavía vivía mi esposo en aquel entonces, y digo, ay Dios mío, ¿qué vamos a comer? Como ahora estoy sola, pues como una Coca-Cola con galletas y ya, ¿verdad? Sí. Pero cuando estaba mi esposo y mis hijos, pues haz de cuenta que voy a hacer de comer. Ya tenía una idea de lo que iba a sacar. Madre mía, acompáñame y ayúdame. Siempre salía la comida buenísima, ¿eh? Entonces, si invitan a María, si invitamos a María, nos va súper bien, sobre todo en la cocina, ¿verdad? Centrarse en uno mismo sería la mayor desgracia. Estos son textos del Padre Moisés. Sin amor, sin amor a Cristo, la vida pierde todo su sentido. El corazón que no se enamora de Cristo es un amor desgraciado. Esa es la mayor de las desgracias que puede tener una persona. Fíjense lo que les estoy diciendo. Si no estamos enamorados de Cristo, si no está en nosotros, es muy fácil que el maligno nos meta la tentación del ¿cómo se dice? Autocompasión, autocompadecernos. Ay, pobrecita de mí, estoy muy sola, los hijos no me llaman, nadie me pela, estoy muy cansada, me duelen mucho las piernas, X, Y, Z. Puede haber muchísimas causas que nos hagan autocompadecernos, mirarnos a nosotros mismos. Eso es fatal, ¿eh? Por favor, cuando empecemos con esos pensamientos que muchas veces son sin advertirlos, si al momento de hacernos conscientes cambiamos la estación de radio, por favor. Pongamos Jesús, 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 o Dios, 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 ¿verdad? Pero cambiemos de estación, no sigamos en eso, ¿verdad? Fíjense, hagan de cuenta que esto se lo está diciendo el Padre Moisés. No os ocupéis de vuestra propia perfección, fijaos en Él. Él y nada más Él debe ser objeto de vuestra admiración y de vuestra atención. Se lo dice el Padre Moisés, ¿eh? Nada más Dios, nada más Dios. El deseo más profundo del Padre Moisés para sus misioneras podría concretarse en esta afirmación. Qué complacido estaría yo si vosotros os apasionarais de Jesús. Hijas, debemos amar a Jesús, debemos conocerlo, por tanto, estudiarlo para que lo amemos y nos unamos a Él. Nada ni nadie puede suplir a Jesús en nuestro corazón. Después de las agitaciones, después de las penas, después de los grandes trabajos, hay que volvernos a Él en intimidad, en la soledad, donde Él está todo para nosotros y nosotros para Él. Entonces, ¿a poco no les pasa que después de un día muy, muy correteado, con muchos pendientes, a lo mejor con pruebas difíciles, que tenemos a alguien en el hospital, que alguien se siente mal o recibimos una mala noticia, a la hora de regresar a nuestra habitación, a nuestra recámara, recogernos y sentirte que estás con Dios, es el mayor consuelo, ¿verdad? Le da un sentido total a todo lo que estamos viviendo. El estar con Él, el padecer con Él, ofrecernos con Él y pedir por los sacerdotes y la conversión de los pecadores, ¿verdad? Jesús y María nos quieren a todos formando una turba de niños puros, alegres,
que viva rodeando y amando a Jesús en sus sagrarios. Los pequeños son los más fuertes y serán los que convertirán al mundo. Entonces, seamos pequeñas. Acuérdense lo que dice el Evangelio. Para entrar al reino de los cielos es necesario ser como niños, ser como pequeños, ¿verdad? Entonces, a lo largo de la vida, yo siento que de jóvenes vamos teniendo planes, proyectos, deseos de mejorar nuestra casa, de que los hijos estudien, etcétera. Pero luego ya después viene como un declive, y entonces en ese declive es necesario volver a retomarnos a nosotras mismas. Ya cumplimos una misión, una tarea, y es el momento de ser niños. Por eso lo dicen en plan material, de que los ancianos pues vuelven a usar pañales y a tener que darles la comida en la boca, etcétera. Pero yo me estoy refiriendo a niños espirituales, ¿verdad? A niños que confiemos en Dios y que sepamos que no importa dónde estemos, estamos en las mejores manos, ¿verdad? ¿Quieres darle vuelta, por favor? En la oración él enseñaba que las mismas dificultades reconocidas y con ganas de superarlas se convierten en un modo de orar. Otras no pueden hacer oración durante el tiempo que se les marca, no pueden discurrir nada, pero hacen un esfuerzo por estar a los pies de Jesús el tiempo que se les ha mandado. Muchas veces durmiéndose, pero vaya, siquiera tienen voluntad de hacer algo. Esto tiene que ver con el activismo que nos domina ahorita, ¿verdad? Por último, otro secreto para quitar la tibieza: prometer a Jesús determinado tiempo para orar y no lo disminuyamos, truene o llueve. Quitarle el tiempo a todo lo demás, pero no a la oración. Respetar nuestro tiempo de oración es como nuestro alimento. Es como decir, desayuno, como y ceno. Bueno, pues hago oración porque mi alma la necesita y es el alimento para el alma, ¿verdad? Para mi espíritu. Como le decía Jesús a la señora Armida, el padre Moisés hace mucha referencia de Conchita, de nuestra madre, cuando está formando a sus novicias, porque, pues obvio, es la espiritualidad de la cruz. Le decía a la señora Armida, ay, que solo estoy. Jesús se quejaba de estar solo. Qué dolor, hijas. Nuestro Señor llorando le decía a la señora Armida, solo, puro oropel en las religiosas. No hay nada de amor, nada de contacto conmigo. Están muy lejos. Si eso se puede comentar de alguna religiosa, imagínense nosotros, ¿verdad? El contacto que tenemos es muy superficial, a lo mejor vamos a misa, no nos damos cuenta realmente del acto sublime, maravilloso que estamos haciendo, que estamos recibiendo al Rey de Reyes, estamos recibiendo el cielo. Yo ayudo de ministro de la comunión y una vez le comentaba con alguna amiga, me da pena que se me sale la sonrisa cuando doy la comunión, pero es que estoy pensando, te estoy dando un pedacito de cielo. Te cuenta como que estoy encantada haciendo aquello porque siento que es el mayor bien que nos podemos hacer, ¿verdad? Recibir un pedacito de cielo. Estás recibiendo a tu Salvador, es lo que pienso yo, pero estoy loca, ¿verdad? No me hagan mucho caso. Pero sí es algo que aflora y que te saca la sonrisa, ¿verdad? De que qué maravilla poder estar participando en esto, ¿verdad? La señora Armida es sólida, les decía. Y aunque decía Conchita, todo lo que toco lo echo a perder, decía Conchita Armida. Y nosotros también así lo hacemos. Es como una condición de nuestra naturaleza caída. Conchita Armida quería al Padre, al Verbo y al Espíritu Santo y a la Santísima Virgen, pero como que su cariño sobresalía para el Verbo encarnado, para Jesús. Qué ternuras para con él, qué palabras de afecto. Ustedes les dicen cosas así de mucha ternura a Jesús. No me contesten porque me van a decir que sí, ¿verdad? Y no acabamos. Pero sí, hay que tener esa libertad y esa confianza de decirle, Jesús, ¿cómo te quiero? Estoy enamorada de ti, eres lo máximo, gracias por llenar tanto mi alma, mi vida, gracias por toda la riqueza que me das, ¿verdad? Entonces, tener esos diálogos amorosos con Él, ¿verdad? El Espíritu Santo es el mismo Espíritu de Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Él no se puso a discurrir. Él se concretó a mirar a su Padre Celestial, a no negarle nada de lo que le pidiera.
Jesús amaba a su Padre y lo amaba con un amor profundo, con un amor más fuerte y más grande que el que le han tenido todos los santos. Así que, ¿cómo sufriría su corazón al ver lo que se ofende a su Padre Celestial? Ese es el dolor que consuelan las religiosas de la cruz íntima, la cruz chiquita, ¿verdad? Y que a nosotros también nos toca pues conocer un poquito ahí de refilón, ¿verdad? Ustedes, mis amadas hijas, por el espíritu propio de vuestra congregación, con ese espíritu de infancia espiritual y por su naturaleza misma, deben estar muy unidas a Jesús, amarlo y tratarlo en intimidad. Entonces, nuestra confianza y nuestro trato con los demás debe ser de pura caridad, de puro cariño, de pura bondad, ¿verdad? Un trato amoroso. Pensaba yo cuando leía esto en Santa Teresita de Lisieux, que había una monjita especialmente que le caía mal Santa Teresita. Había 2 o 3, ¿verdad? Pero pero había una que le habían encomendado que ella fuera como su bastón. Era una monjita muy voluminosa y estaba mala de sus piernas y usaba bastón o andadera. No había andadera en aquella época, ¿verdad? Usaba bastón. Y entonces Santa Teresita tenía que ir con ella acompañándola y cuidado con el escalón. Muchacha tonta, ya me estás tumbando y lo hiciste a propósito para que me cayera y así es de cuenta. Decía Santa Teresita, ¿cómo me costaba? Sudaba cuando tenía que andar con esta monjita, ¿verdad? Y la llevaba al refectorio, la sentaba y le empezaba a dar de comer en la boca. Y entonces le decía, me estás dando a propósito para que se me caiga la sopa. Todo le parecía mal. Decía Santa Teresita, por más que me esmeraba en ser amable y ser bondadosa y darle con mucha dulzura todo, no había manera de darle gusto, ¿verdad? Entonces así podremos tener algunas, no sé, algún esposo, algún vecino, sí, alguna persona en nuestra vida, alguna suegra, ¿verdad? En nuestra vida, que sea muy difícil darle gusto, ¿verdad? Entonces, hacerlo todo con la mayor dulzura posible y muy unidas al corazón de Jesús, ¿verdad? El Padre Moisés aplica a las misioneras de la caridad la afirmación que Conchita Cabrera de Armida le decía a los misioneros del Espíritu Santo: sean una turba de chiquillos que sigan al Verbo encarnado. O sea, así como niños, sigamos al Verbo encarnado con toda confianza, con todo amor, sabiendo que estamos en las mejores manos, ¿verdad? La imitación de Jesús no es complicada, por eso yo me convenzo que la santidad, la perfección, es muy sencilla y algunas almas no dan con esa santidad porque se complican demasiado, dándole importancia a las actividades muy secundarias. No creo que sea de este ámbito, pero tengo amigas que dicen, no puedo salir porque traigo muy grande la raíz del pelo, ¿verdad? No he ido al salón o cosas así. Le damos mucha importancia a cosas y nos complicamos la vida, ¿verdad? Me encanta que seamos cuidadosas de nuestro cuerpo, de nuestras personas, que queramos dar una muy buena impresión, pero que eso no sea el motivo o la justificación para que dejemos de hacer las obras que Jesús nos va pidiendo, ¿verdad? Algún apostolado, nuestra misa diaria, si es posible, lo que tengamos que hacer, pero que lo hagamos con una disposición de niños, ¿verdad? De niños. El alma pequeña debe ser una imagen de Jesús en todos sentidos y en las relaciones con los demás debe ser una imagen viva de Jesús en cuanto a su bondad. Son de los consejos que le iba dando a sus monjitas, ¿verdad? A sus religiosas. ¿Ya se acabó? Seamos pequeños, ahí es la siguiente, gracias. Es decir, que estemos convencidos de nuestra nada, mas no hay que quedarnos ahí, sino confiar en Él y hacer lo que hemos de hacer apoyados en Él, no en nosotros, sino únicamente en Él. No sé cuántas limitaciones podremos descubrir en cada una de nosotros. Yo en mí me descubro un montón, qué bárbara. Ya estoy por terminar mi vida y no progreso, madre. Pero las limitaciones siguen, yo creo, para seguirnos puliendo, para darnos el esfuerzo de mostrar nuestro deseo de progresar, ¿verdad? Definitivamente. Recomendaciones para encontrarse con los sentimientos y amores de Jesús. Respecto a la voluntad del Padre, nos dice: vivid unidas con Jesús,
Para ser santas, para ser de Jesús, hay que pegarse a Él, buscar siempre el agrado del Padre Celestial, hacer lo que Él hizo. ¿Y qué hizo? La complacencia de Dios, el agrado del Padre, el agrado de Dios y nada más. Suena muy fácil, ¿verdad? Sí. Entonces, por eso al principio le puse el heroísmo de la pequeñez, ¿verdad? Es heroico estar con esta disposición continuamente, pero es lo que nos puede abrir la vida eterna, ¿verdad? Definitivamente. Nos llena del amor de Dios. El padre Moisés hacía referencia muchas veces al testimonio del padre Félix, que repetía Dios, 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 porque el objetivo de la vida consagrada es que todos viven realmente de Dios y obren según Dios, no según su capricho ni conveniencia. Por eso es tan importante tener un plan de vida, muchachas. Es muy importante porque podemos ponernos una hora de levantada, a qué hora podemos ir a misa, a lo mejor los puntos principales, desayuno, comida y cena, y antes del desayuno que hay, pues la oración de la mañana, luego después, o el ofrecimiento del día. A media mañana, ¿qué puede ser? Las actividades, ir a misa, ir al banco, lo que tú quieras, lo que cada quien tenga. A mediodía es la comida. Yo me acuerdo que yo procuro rezar el rosario entre 12 y 3 para acompañar a María al pie de la cruz. Entonces, ya después en la tarde tienes tus vueltas y lo que tengas que hacer, lectura espiritual a lo mejor un ratito, la oración ante el Santísimo cuando vas a misa, y luego ya después en la noche ya descansar y ver tele y ver las cosas de los niños y las tareas y lo que haya de pendientes de la casa, y ya descansar, ¿verdad? Con completas, si se puede, y si no con la oración que cada quien tenga para dormir, ¿verdad? Pero tener un plan de vida espiritual nos ayuda muchísimo, ¿verdad? Es como la primera recomendación, ¿verdad? Nuestro ideal es muy sencillo, ser Jesús nada más. No venimos a buscar lo que nos gusta, sino el gusto de Jesús. Claro, se lo está diciendo unas religiosas con una vocación de vida religiosa, pero nosotros en la Alianza también tenemos una vocación de consuelo. Queremos consolar al corazón de Jesús. Entonces, esa es nuestra vocación. Tenemos que hacer todo para consolarlo a Él, ¿verdad? Eso de estar diciendo a cada paso, Jesús me ampare, Jesús me valga, Jesús me bendiga y Jesús para arriba y para abajo. Eso lo hace un buen perico. ¿De qué sirve eso si no tienen vida de recogimiento? Y hacía referencia al testimonio del padre Félix, quien a pesar de su temperamento era la bondad misma, siempre amable. ¿Por qué? Porque vivió verdaderamente vida de Dios. Fíjense, lo que dicen aquí el padre Félix de carácter recio, hay una anécdota que yo creo que todos ustedes conocen, que le molestaba mucho cuando lo interrumpían cuando estaba en su habitación, estudiando, leyendo, escribiendo cartas, lo que fuera, pero le molestaba, ¿verdad? Entonces, lo que hizo, para que vean, el amor es ingenioso, en la puerta, cerraba la puerta y ponía una silla con 4 libros, o 5, los que fueran, ¿verdad? Y entonces tocaban, entonces se da cuenta, para que se le pasara el momento instantáneo de irritación, iba y quitaba un libro, y luego quitaba el otro, ya para cuando quitaba la silla, ya decía, hola, buenos días, ¿qué se les ofrece? Sí. Una manera práctica de controlar tu propio temperamento, ¿verdad? Me encantaría preguntarle al padre Félix, ¿qué hacemos con la prisa, verdad? ¿Será que yo siempre ando acelerada, verdad? Entonces, le damos vuelta, por favor. Pues ya es la oración final, ya con eso termino. Las quiero invitar, esta es una oración que escribió el misionero del Espíritu Santo, el padre Ricardo Cimbrón Levi, que estuvo casi toda su vida en Mérida. Fue un sacerdote que hizo muchísimo por la evangelización, al grado de que hay unos libros de él maravillosos sobre la vida espiritual, tomo 1, 2 y 3, se los recomiendo mucho. Yo creo que ya lo llevaron en la formación. Pero el padre Ricardo Cimbrón se dedicó, tuve la dicha de conocerlo cuando todavía vivía, y entonces él, como tipo buena prensa, consiguió imprenta y todo, se de cuenta, y hacía libros de vida espiritual en 5 pesos, para que la gente más humilde tuviera acceso a todo ese material, ¿verdad?
Entonces, libros maravillosos que mandó a hacer de oraciones, de salmos, de la vida, de todo tipo. Esos 3 de la vida espiritual son geniales, ¿verdad? Entonces, y los vendía muy baratos, a 1 peso, a 2 pesos, 5 pesos, para que toda la gente tuviera acceso a ellos, ¿verdad? Entonces fue un apostolado maravilloso el de él. Entonces, si quieren, nos ponemos de pie y juntas podemos hacer la oración final. ¿Qué me pides, Señor? ¿Qué es lo que en esencia de mí esperas? Que acepte yo el amor que quieras darme, que lo prefiera a toda criatura, que sufra bien, que ha de saciarme, si no es la herencia que tú me has destinado, la herencia de tu entrega en pleno día, la donación de ti mismo ya sin velos. Pero he de comprender que desde ahora, desde este seco camino de la tierra, tú quieres ser mi amor, mi bien, mi todo, la primicia del banquete que me espera, cuando yo te contemple y te posea, no en la noche de la fe y de la esperanza, sino la viva luz del amor pleno. Amén. Gracias, muchas gracias.